inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covers. Hola a todos y todas, paso por aquí para recomendarles este canal, por si gustan suscribirse, les dejaré el link en la descripción y en el comentario fijado. Un saludo a todos, disfruten el video. Pasaron los años en esa inquebrantable soledad de la habitación del tiempo, y Goku fue experimentando cambios que ni él mismo hubiera podido saber en otras circunstancias. Los primeros 1000 años transcurrieron sumidos en la meditación y los estallidos de furia. En cada ciclo de este aislamiento, Goku se adentraba más allá de sus límites habituales. En ocasiones, se transformaba en Super Saiyajin, recordando los viejos entrenamientos donde cada escalón lo empujaba a superar la barrera anterior. Sin embargo, esta vez no tenía enemigos, ni sparrings, ni amigos que lo motivaran, únicamente existía un enfoque para salir de aquella habitación y el creciente murmullo interior. Pasados 1000 años, su cuerpo, forjado en esa cárcel eterna, casi no mostraba signos de fatiga o de vejez. Era como si cada día su resistencia creciera y su energía fluyera sin cesar. Entonces surgió un cambio notable. De forma espontánea, consiguió alternar entre las fases del Super Saiyajin comunes 1, 2 y 3 sin consumir apenas su energía. Allí se dio cuenta de que llevaba largo rato empujando esas transformaciones mucho más lejos de lo que había logrado antes. Al cabo de otros 1000 años, su meditación y las secuencias de práctica, guiadas por aquel susurro interior, empezaron a aproximarlo a niveles de poder cercanos a sus transformaciones divinas. Sin compañeros, sin maestros, sin rivales, Goku aprendió a equilibrar y perfeccionar el desgaste natural que antes experimentaba en el Super Saiyajin God All Blue. También, a medida que se acostumbraba a esa soledad infinita, podía transformarse en Super Saiyajin Blue con una facilidad tan grande como invocar el Super Saiyajin ordinario. Fue así como, en ese tiempo de aislamiento, dio él un paso hacia una fase aún más compleja. Un Super Saiyajin Rose, parecido a lo que una vez vio en un enemigo, pero propio, sin la influencia de seres ajenos. Tal transformación le confirmó que el ki divino podía adoptar infinitas variantes según la motivación del usuario. Y su motivación era la furia de la traición combinada con la obstinación de sobrevivir. Transcurrieron 5000 años más en aquella eternidad asfixiante. Para la Tierra, quizá no hubieran pasado ni un par de días completos. Pero para Goku, la noción de tiempo normal ya se había disuelto. Su cuerpo, inmerso en una mezcla de ira y concentración, fue definiendo una musculatura y una fuerza interior que ni en sueños hubiera alcanzado con los métodos convencionales. Se convirtió, sin buscarlo, en un auténtico prodigio de la evolución Saiyajin. En las interminables horas de meditación, Goku lograba controlar mejor el Ultra Instinto. Al principio, aquella doctrina era inestable para él, pero los siglos de práctica solitaria le permitieron controlarla al grado de activarla de manera casi natural. Sin perder nada de emociones propias, había aprendido a fusionar instinto y la ira en una nueva y fluida fuerza de poder. Cada respiración se volvía una corriente constante de energía inagotable. Y en medio de esas transformaciones ya conocidas, desde el Super Saiyajin básico hasta el Super Saiyajin Rose y la perfección del Ultra Instinto, una nueva transformación surgía con pequeñas señas. En ciertos destellos, su ki adoptaba un brillo dorado verdoso, un eco del llamado Super Saiyajin legendario. El aura se sentía tan turbulenta que Goku tuvo que controlarla con innumerables sesiones de control mental para no desbordarse y romper la inerte dimensión de la habitación del tiempo. Aunque su poder iba aumentando a niveles descomunales, Goku no se había dado cuenta de que todo el poder que había estado liberando hasta ahora, habían hecho cambios en la habitación del tiempo. Pasaron 10.000 años, 20.000 años, y así sucesivamente, en un tiempo que para Goku resultaba casi irreal. Con cada paso en su evolución, sentía como aquellas variaciones de sus transformaciones se combinaban con la inmensa fuerza que fluía de su interior. Goku intentaba controlar este avance, pero siempre chocaba con un mismo interrogante: ¿por qué no me debilito?
¿Por qué mi cuerpo parece rejuvenecer y mi energía jamás se agota? Las respuestas parecían apuntar a algo latente. Su naturaleza Saiyajin había sido alterada, no solo por el tiempo en esa prisión, sino por alguien que había decidido nutrirlo. Así, en el silencio perpetuo de la habitación del tiempo, Goku continuaba entrenando sin descanso alguno mientras que este no sabía nada de su inmortalidad. Sus células Saiyajines se regeneraban cada vez que este desataba su poder, elevándose a niveles inimaginables y cruzando límites que ni este se imaginaba. Llegó un punto en que su ultra instinto podía fundirse con su super Saiyajin Rose y adoptar tonos nunca antes había visto, con un aura que podría helar de terror a cualquier dios que osara contemplarlo y hasta querer enfrentarlo. Al final de uno de esos tramos, tras un entrenamiento particularmente agotadores, Goku jadeó, con la mirada clavada en el vacío. Su pulso se normalizó al cabo de unos instantes, y se dejó caer, sentado en el inhóspito suelo. Fue entonces que volvió a sentir esa voz dentro de sí, esta vez más clara y exigente. Llevas miles de años fortaleciendo tu cuerpo, pero tu mente sigue conteniéndome. Ven aquí un día y sabrás toda la verdad, te contaré todo desde el inicio hasta el fin, y tú tomarás tus propias conclusiones, dijo la voz con un tono serio. Goku se estremeció. Un pensamiento lo sacudió. ¿Sigues ahí? ¿Eres quién? Pero la respuesta apenas fue un murmullo. Aún así, sabía que esa voz no lo abandonaría, porque al cabo de todos esos años, se había dado cuenta de que algo vivía dentro de él, algo que no era solo el Saiyajin puro y benevolente que había sido durante años en la Tierra, era algo que se manifestaba en cada furioso grito y en cada avance desmesurado de su poder. Y así, tras incontables transformaciones y con un espíritu sometido a una prueba que ningún otro ser en el universo habría soportado, se preparó para una verdad inminente. ¿Quién soy realmente? Aunque daba tiempo en esa cámara sin fin, pero nada sería igual luego de que su otra parte, a la que apenas había escuchado en su mente, despertara por completo. Aunque había algo en Goku que se encontraba en lo profundo de su ser, algo que siempre había sido parte de él, pero nunca había salido, dentro de Goku, se encontraba su contraparte que había estado dormida desde que Goku se había golpeado la cabeza. Su contraparte, que era también un núcleo en su poder, Goku aún no sabía si tenía que hacer eso. Por una parte sentía que era lo mejor, y que esa podría ser la mejor forma de ganar fuerza, y al final pues también era su contraparte, que era lo más importante de todo. Sabiendo eso estaba tomando la decisión de ir a ver a su contraparte. Pasaron más años, dentro de aquella habitación del tiempo. Goku había aprendido a percibir el paso del tiempo de un modo distinto. En lugar de medirse por días y noches, se guiaba por los estados de su cuerpo y la evolución de su ki. Así, cuando un nuevo despertar en su poder llegaba a su culminación y sentía la necesidad de dar el siguiente paso, comprendía que habían transcurrido milenios adicionales. En uno de esos momentos de cambio, decidió enfrentarse a su propia curiosidad y dirigirse al fondo del vacío, buscando el origen de aquella voz que, desde hacía tanto, lo invitaba a un encuentro definitivo. Según sentía, si había un lugar en aquel espacio infinito, debía ser un punto donde el flujo de su energía se tornara más denso o donde se manifestara su contraparte. Durante el trayecto, Goku desplegó muchas de las transformaciones que había perfeccionado en esos incalculables miles de años. Usó el Super Saiyajin Blue como paso base, soltando destellos de un roce refinado y rozando a ratos el Ultra Instinto, que se fundía sin chispazos violentos. Cada transformación era tan natural como respirar. No había dolor, no había fatiga, solo un constante ascenso que creía ya no tener fin. A medida que avanzaba en esa nada, el ambiente, si es que existía tal cosa, se volvía extraño. Sentía una leve brisa, como si la realidad se acercara a su alrededor, algo imposible en un vacío teóricamente interminable. Los latidos de su corazón sonaban con fuerza, indicando que estaba cerca de descubrir algo que iba más allá de su imaginación. «Ya estás aquí», susurró la voz, con un deje casi burlón. «¿Estás preparado para conocer la verdad?». Goku frunció el ceño. De pronto, como si un telón se corriera, emergió una silueta semejante a la suya, pero con un porte más oscuro. Aquellos ojos, fríos y penetrantes, se fijaron en el Saiyajin con una mezcla de sarcasmo y complicidad. «Veo que has aprendido a dominar tu poder», dijo la figura con un tono sereno. «O al menos, parte de él».
Tu cuerpo es una máquina incansable, fruto de nuestra raza Saiyajin y ve, algo más aún dudas de quién soy. Goku sintió que una corriente eléctrica le recorrió la columna, la presencia enfrente suyo irradiaba un aura oscura, cargada de una sensación divina y destructiva a la vez, como si en él hubieran dos fuerzas opuestas, la de la creación y la de la destrucción. Eres mi contraparte, contestó el Saiyajin, dando un paso adelante. Has estado ahí, susurrando y guiándome, esperándome para esto. La silueta sintió con un gesto casi arrogante. Sabes que cuando eras un bebé salvaje, ese golpe en la cabeza suprimió parte de nuestra esencia. Tu bondad floreció mientras la agresividad y la furia quedaron dormidas, pero en esta prisión, el rencor y la soledad han alimentado lo que yacía en lo profundo. Yo soy Kakaroto, la otra mitad de nuestra existencia. Ante esas palabras, Goku recordó su historia, el aterrizaje, la crianza con el abuelo Gohan, la ingenuidad que siempre lo caracterizó. Ahora comprendía que todo eso ocurrió gracias a aquel accidente que lo volvió dócil. Una punzada de emoción contradictoria le llegó al pecho. Si te acepto, inquirió con la voz ronca, ¿qué ocurrirá? El otro Goku, o Kakaroto, alzó la barbilla, mostrando una sonrisa casi felina. Nos convertiremos en uno, no seremos dos almas divididas, seremos el verdadero guerrero que debimos ser, un ser perfecto, con las fuerzas primordiales que hemos despertado, el ki de la creación y el ki de la destrucción habitan en nosotros. Tú aprendiste a manipularlo a través de esos miles de años, en cada transformación, pero no lo has soltado con plenitud porque, en tu interior, algo te frenaba, y ese algo era mi ausencia. Una ráfaga de aire denso los envolvió, Goku casi podía percibir la tensión en el ambiente, y notó que las auras de ambos comenzaban a arremolinarse, sentía un tirón magnético entre él y su contraparte. ¿Sería como fusionarnos?, preguntó, aunque en su mente recordaba las fusiones con Vegeta o los Potara, esto se presentía distinto, más diferente y la gravedad de eso. Kakaroto asintió. Esto es mucho más que una fusión momentánea, al unirnos, no habrá marcha atrás, el resultado será un Saiyajin completo, el que domina la creación y la destrucción, con la inmortalidad que te di y el ansia de pelear que nunca se apaga, un equilibrio delicado, pero terriblemente poderoso. Goku meditó un instante, cerrando los ojos, recordó los rostros de quienes lo traicionaron, el fulgor de su rabia, la compasión que solía moverlo a luchar por el bien de los demás, y la voluntad que lo mantuvo vivo tantos milenios en esa prisión. ¿De verdad deseaba convertirse en algo tan absoluto? He llegado hasta aquí, para dudar al final, se dijo a sí mismo. Kakaroto, adivinando su conflicto, habló con suavidad. Nuestra raza fue creada para la batalla, Goku, pero este encierro ha hecho brotar un poder mayor. La decisión es tuya, si renuncias a mí, seguirás siendo fuerte, pero jamás alcanzarás ese punto que tanto quieres. Si me aceptas, te alzarás como el guerrero que ni dioses ni demonios esperan. Entre ambos, surgió un remolino de luz y sombras, mezclándose en torno a sus pies. Goku tragó saliva y asintió, sintiendo que no había marcha atrás en su destino. Avanzó hasta pararse frente a esa otra versión suya, clavando sus ojos oscuros en ese reflejo de sí mismo. Ya pasé demasiado tiempo apartado de la realidad. Con tu ayuda, saldré de aquí y ajustaré cuentas. No sé si como héroe, o como juez, expresó con un matiz sombrío. Kakaroto asintió con una sonrisa ladina, diciendo, seremos como un ángel de la muerte, venimos del infierno como diría con una sonrisa sarcástica. Entonces, la unión comenzó, un viento atronador barrió la superficie inerte de la habitación del tiempo, fragmentos de la dimensión parecieron agrietarse a su alrededor. Goku sintió una sacudida interna al ver cómo su cuerpo y el de Kakaroto se entrelazaban en un torbellino de ki violáceo y dorado. El rostro del Saiyajin mostró un gesto de tensión y éxtasis a la vez, miles de memorias, sensaciones, instintos reprimidos emergieron en su conciencia, fusionándose con la serenidad y el temple que lo caracterizaban, la energía de la destrucción, la de la creación, la inmortalidad, las transformaciones legendarias, toda su vasta experiencia, se unieron a un solo ser, surgiendo un nuevo poder.
Cuando aquel remolino terminó, solo quedó un individuo de pie, su cabello fluctuaba entre el negro azabache y brillos de un color dorado, en sus ojos se dibujaba un ser nacido para la guerra, y la sabiduría de alguien que sobrepasó la necesidad de un rival. Soy, susurró, sintiendo el latir incontenible de su ki, somos, Goku y Kakaroto, uno solo, ahora que somos uno, seremos otra vez Kakaroto. Un pulso de energía estremeció la sala, la fusión de sus voluntades, el ki de la destrucción y el ki de la creación, se manifestaron en una aura doble, por un lado, una textura oscura como la noche, y por el otro, un resplandor que evocaba la vida misma, el resultado era tan colosal que la sólida nada de la habitación del tiempo pareció temblar. Siento un poder que no logro comprender, y siento que mi cuerpo va a explotar, tal vez necesite pasar más años aquí, para poder controlar este poder en su 100%, tal vez haya algo aún más oculto, diría este con una mirada que desafiaba todo lo imaginable. Pero, no solo necesito entrenar solo, ni meditar solo, necesito a alguien en quien pueda confiar pero que tenga conciencia, algo que pueda cumplir mis deseos, y todo lo que necesito, diría este que tendría rostro pensativo. Ahora que mi contraparte y yo somos uno, y tenemos lo mejor de cada uno, por fin podré empezar con mi venganza, de ahora en adelante seré conocido como un ángel de la muerte que llegó a este mundo para hacer justicia, diría Kakaroto con una mirada fría, calculadora que la haría hasta el infierno sin decir una palabra. En la Tierra, habían transcurrido solo unas semanas desde que Goku fue encerrado, al menos según la percepción de sus antiguos amigos, sin embargo, para ellos, el ambiente seguía cargado de una tensión casi irrespirable. Bulma había clausurado la corporación Cápsula durante ese tiempo, sumida en la culpa por lo ocurrido, Krillin, Yamcha y Milk evitaban reunirse, incapaces de sostener una conversación sin que el recuerdo del Saiyajin desterrado les perforara la conciencia. Mientras tanto, Vegeta había desaparecido de la escena, algunos lo buscaban en las montañas o en los desiertos, pero sin éxito, se rumoreaba que, en un arrebato de furia y remordimiento, el príncipe Saiyajin se habría marchado a meditar su propio destino, al no encontrar un culpable inmediato contra quien volcar su rabia, se sumía en la soledad que tanto le caracterizaba. Bills y Whis, por su parte, se mantenían a distancia, el dios de la destrucción parecía indeciso. No perdonaba que hubiesen engañado a Goku, pero también recelaba de la creciente inquietud que Dai y Shinkan y Zeno habían expresado. El universo 7 prosiguió sin mayores amenazas visibles, pero un vacío amargo flotaba sobre todo lo que Goku había dejado. Bajo este panorama, las fiestas improvisadas que Bulma solía organizar en la corporación perdieron sentido, la gente evitaba comentar en voz alta la ausencia del guerrero. La ciudad, en apariencia, se encontraba tranquila, sin invasiones ni catástrofes, mas nadie podía sacudirse la idea de que esa calma era fruto de la traición. Sin embargo, en ese lapso, Piccolo y el maestro Rossi mantenían su neutralidad. Desde lejos observaban lo que ocurría, sin unirse ni a Bulma ni a los cómplices del destierro. Ambos habían desconfiado desde el principio de aquella farsa, y ahora se limitaban a observar la lenta descomposición moral de quienes participaron. Piccolo, en particular, se recluía en las inmediaciones de su antigua morada, procurando no mancharse con la culpa colectiva. Lejos de allí, en la infinita habitación del tiempo, el recién unido Kakaroto continuaba su entrenamiento, la fusión de ambas mitades había desatado un poder indescriptible, pero también demandaba un control absoluto. El ki de la destrucción y el ki de la creación resonaban en su interior, amenazando con descontrolarse si no lograba manejarlo completamente. Para calmar ese poder inmenso, Kakaroto reanudó su rutina de meditación, consciente de que tenía que controlar todo su nuevo poder, durante años enteros, moldeaba su aura, intentando combinar la furia destructiva con el ímpetu creador. Cuando sus pensamientos se enredaban en el rencor, se forzaba a recordar las enseñanzas pacíficas de sus primeros entrenadores, de ese modo, mantenía un equilibrio frágil entre la sed de venganza y la nobleza que alguna vez definió al antiguo Goku. En una de esas prolongadas sesiones, notó cómo su cuerpo empezaba a cambiar al igual que sus transformaciones clásicas que se fusionaban con la esencia divina de su nuevo poder.
A veces emergía un aura dorada verdosa, señal del Super Saiyajin legendario, otras destellaban tonalidades violáceas que evocaban el roce, y a ratos una suavidad plateada parecía contornear su figura, presagio del Ultra Instinto. Sin embargo, esta vez todo se entrelazaba bajo la misma forma. Tengo que perfeccionar esto, se decía, el sentimiento destructivo y la energía vital fluyen en mí como un solo río. Así, a medida que el tiempo inconmensurable se prolongaba dentro de la habitación del tiempo, Kakaroto se aproximaba a un verdadero Saiyajin absoluto. Entre silencios eternos y entrenamientos incansables, su ser se sentía más cercano a la tierra que una vez fue su hogar, y ahora estaba decidido a destruirla y hacer sufrir a quienes le hicieron esto. Mientras eso sucedía en la habitación del tiempo, la vida en el planeta proseguía con su ritmo normal. Cada nuevo amanecer, Bulma despertaba con el peso de una misma pregunta. ¿Y si Goku encuentra la manera de volver? Y aquel interrogante que solo un puñado de días antes le habría parecido absurdo, ahora la seguía a todos lados sin tregua. Como respuesta, Dende, el guardián de la tierra, notó que el ki que solía emanar de Goku ya no podía rastrearse, ni los dragones ni la telepatía podían alcanzarlo. Era como si su existencia se hubiese desplazado a otro plano dimensional. Semejante misterio llevaba a todos a creer, o a temer, que algún día el desterrado Saiyajin regresaría con una furia mayor a la de cualquier enemigo que hubiesen enfrentado.